Tomamos contacto con el abogado de Martín Larraín, Rodrigo Ávila. Abogado, gracias por acompañarnos en CNN Prime. Y lo primero que quiero preguntarle es, la familia del hombre atropellado ha dicho que esto fue un escándalo, esta sentencia es escandalosa. ¿Qué responde usted? Mónica Diego, buenas tardes. Yo no me puedo hacer cargo de lo que diga la familia del señor Hernán Canales, porque obviamente ellos hacen una calificación desde el dolor, que es absolutamente comprensible. La sentencia no es un escándalo, la sentencia, o el veredicto al menos, está bien sustentado en la prueba de cargo que fue presentando en las distintas audiencias del Ministerio Público. Y esa fue la prueba que no logró acreditar los presupuestos fácticos de los delitos que eran materia de la acusación. Abogado, evidentemente a Martín Larraín no se le pudo realizar la alcoholemia después de producido el atropello. ¿Él había bebido? ¿Cuánto y cuándo había bebido? Mira, si él había bebido, cuánto y cuándo es algo que va a quedar en el ámbito de las especulaciones, porque el Ministerio Público no logró acreditar con ningún medio de prueba esa circunstancia. Pero usted, como su abogado, me imagino que él le habrá dicho. ¿Usted no desmiente que él haya consumido alcohol? No. Él me dice que él no había consumido alcohol. Nunca, porque hay una declaración ante la Fiscalía publicada por T-Clinic según la cual sí habría tomado ponche con durazno unas 12 horas antes del atropello, a las 7 de la tarde de ese día. Pero ese es el día anterior. A las 7 de la tarde, el atropello es a las 5 de la mañana. Exactamente. Perdón, ¿y cuánto ponche declara él en el proceso del juicio que había tomado? Él declara en su declaración escrita un vaso de ponche. Un vaso de ponche 12 horas antes y nada más, a pesar de que se encontraba en una fonda. Es que cuando él declara que se tomó el vaso de ponche no estaba en la fonda. Ah, pero después de eso fue a una fonda, ¿cierto? Después de eso fue una fonda, exacto. Y en la fonda dice que no tomó absolutamente nada. Y no solamente lo dijo él, muchos testigos que fueron a declarar como testigos de cargo de la Fiscalía declararon que en la fonda no habían tomado licor o alcohol. ¿Conocidos de él? No. Mucha gente que fue testigo por parte del Ministerio Público declaró que había estado en la fonda, eran testimonios que pretendían acreditar otros presupuestos fácticos. Lo entiendo, y pero abogado, la defensa señalaron que no habían tomado alcohol en la fonda. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque si no son conocidos del señor Larraín y están en una fonda, a muchos les parecía extraño que pudieran saber si había tomado o no. No. Me refiero a ellos. Ellos personalmente, es decir, no por el hecho de que una persona vaya a una fonda se puede establecer la conclusión de que necesariamente bebió alcohol, por cuanto mucha gente fue a la fonda y no bebió alcohol. Ellos, no respecto a Martín Larraín. ¿Es cierto que trasladaban un bidón de 6 litros con pisco, alcohol y hielo en el automóvil? Sí y no. El presupuesto que usted plantea es falso, porque decir trasladaban es como decir todos trasladamos un bidón de pisco de 6 litros, lo cual es falso. Lo que se ventiló en el juicio fue que una persona en concreto llevaba un bidón de 6 litros, que según declaró lo llenó hasta la mitad con pisco, Coca-Cola y hielo, lo llevaba para él, y después él se fue con otra persona a la fonda a pasarlo bien, y no estuvo con Martín Larraín. Y llevaba el bidón de 6 litros exclusivamente para su consumo. Según la persona, fue compartido con amigos que se fue encontrando ahí, con niñas que sacó a bailar, etcétera. ¿Es cierto que después del accidente también vuelve a consumir alcohol Martín Larraín, que se toma unas piscolas, según su declaración? Eso no surgió en el juicio la última oportunidad. ¿Pero él lo declaró ante el fiscal? Él lo declaró ante el fiscal... ahí me pillas un poco, porque no puedo hacer cargo de lo que ocurrió en el juicio. Puede haber sido que sí, no tengo claridad, digamos, en ese punto. Comillas, se puede decir sí, que en el juicio no surgió esa información. Comillas, después del accidente el día 18 me tomé unos ponches y unas piscolas, cierre de comillas. Puede haber sido que sí, pero esa información no salió en el juicio. ¿Y eso no era relevante como para determinar el estado de ánimo, el estado de responsabilidad finalmente de Martín Larraín por el atropello de una persona? ¿Cuánto está dispuesto a investigar cómo estaba esa persona, auxiliarla o no en el instante mismo, sino me refiero con posterioridad, saber de esa persona? Pero es que es una pregunta que tiene que hacer usted al Ministerio Público. Si quien tiene que derrumbar la presunción de inocencia que le da el delito de participación al Ministerio Público, no la defensa. Usted comprendería que yo hago una labor de defensa y no puedo estar yo aportando antecedentes que ayuden a la investigación del Ministerio Público. Eso sería absurdo. En segundo lugar, tampoco es posible sostener, con un mínimo de racionalidad, que una persona
siendo condenada o siendo acusada y llevada a juicio por un hecho ocurrido un día concreto, yo tenga que juzgarla por sus actuaciones anteriores y posteriores. Eso sería una locura y un absurdo. Claro, pero ¿me considera usted que dice algo del ánimo de la persona también, cómo actúa previa y posteriormente? No, indudablemente que no dice nada. Es decir, que una persona haga algo un día, se ve involucrada al día siguiente en estos hechos lamentables y al día siguiente haga otra cosa, sacar conclusiones para derribar la presunción de inocencia, créame que no. A lo mejor el reproche social, moral, ético, el que usted quiera, puede hacerlo libremente. Señora Ávila, una pregunta del tipo, de la cronología de lo que pasó. ¿Cuándo específicamente sabe y tiene conciencia plena Martín Larraín de que el señor Canales había muerto? En la cuarta comisaría de Cauquenes, el día 19, en horas de la tarde, aproximadamente 17 horas, una cosa así. Durante ese periodo de tiempo, abogado, ¿él hizo algo por saber qué había ocurrido, si la víctima del atropello estaba herida, había sobrevivido, había muerto? ¿Hizo algo por averiguar qué había ocurrido con ese atropello en que se había involucrado? Sí, llamaron a centros de asistencia en la zona, buscaron noticias. Desgraciadamente lo único que aparecía en las redes sociales, en noticias de internet, era otro accidente que había ocurrido en la misma localidad, pero correspondía a otras personas, digamos. ¿Quiénes llamaron? ¿Llamó él? Llamó él, no obstante que esa información por ser posterior no se aportó al juicio, y quienes llamaron segundos o minutos después de ocurridos los hechos fueron sus acompañantes, Sofía y Sebastián, y eso quedó acreditado en el veredicto el día de hoy. Abogado, cuando se produce el atropello, ¿por qué Martín Larraín se va del lugar sin que haya llegado asistencia y se deja a esta persona herida o muerta, abandonada en un camino rural a su suerte? La persona nunca quedó abandonada, eso es lo primero. Siempre se quedó Sebastián y Sofía al lado de ella. En segundo lugar, la asistencia de esta persona nunca llegó. Nunca llegó por una confusión, toda vez que los accidentes ocurrieron en salidas opuestas de la localidad de Curanipe. De manera tal que cuando se salía o se llamaba pidiendo asistencia por un accidente ocurrido en la salida de Curanipe, Carabineros y la ambulancia pensaban que se trataba del accidente ocurrido en la otra salida de Curanipe y ya estaban ahí. La asistencia nunca llegó, tuvo que ir Sofía y Sebastián a la comisaría para que concurriera personal de Carabineros al lugar. Señora Ávila, ¿por qué no se quedó en ese lugar el señor Larraín? Martín Larraín, ¿por qué no se queda en ese lugar? Si él iba manejando y por tanto él fue el que atropelló al señor Canales. ¿Por qué no se queda él? Por distintas circunstancias. Él ha manifestado que entró con temor, entró en shock, que no pudo, se puso muy nervioso ante la situación, no sabía cómo reaccionar y obró de esa forma, digamos. ¿Cuánto tiempo le duró el shock? Porque él luego es detenido en un control carretero de Carabineros, más de 24 horas después. Lo ignoro, eso lo tendría que establecer un psicólogo. Yo no soy psicólogo, soy abogado. Pero nunca hubo de él ninguna intención durante todo ese periodo de tiempo, 37 horas entiendo, entre que se produce el atropello, él deja el lugar y luego es detenido por Carabineros en un control. Durante todo ese tiempo, él nunca tuvo la intención de entregarse a la justicia. Bueno, hay distintas versiones. Algunos dicen que de sus amigos que fue a Cauquenes con la intención de entregarse. Carabineros dice que dio una versión que no se correspondía con los hechos y por eso lo trasladan a la comisaría. Ahí surgen distintos puntos de vista. Señor Ávila, el haberle entregado, como denominó Carlos Larraín, ayuda humanitaria, pero en concreto dinero, porque después en CNN Chile nos reconoció que era dinero. El haber entregado dinero a la viuda, quien termina retirándose como parte querellante y por lo tanto rebajándose la pena por la cual se podía condenar finalmente a su cliente, ¿no fue tratar de comprar una sentencia? No, pero para nada, eso es un absurdo. Es decir, ¿cómo se puede pretender sostener que se quiere comprar una sentencia? O sea, el grado máximo, a eso me refiero. Déjeme precisarlo, señora Ávila, antes que me responda. No me refiero a que estén tratando de comprar un jurado. Estoy preguntando si no estaban tratando de, a través del dinero, optar a una sentencia menor, dado que se retiraba la viuda y con eso se retiraba la parte que podía exigir una mayor pena. No, pero eso es un absurdo también, y le voy a decir por qué. Mire, si el ente que tiene la facultad de aportar las pruebas y acreditar los delitos es el Ministerio Público. El querellante no hizo nada durante la investigación, es decir, con o sin querellante se hubiera llegado al mismo resultado, porque los que los jueces ponderan es la prueba que se le aporta al querellante, prueba que previamente debe estar incorporada en una carpeta investigativa. El querellante no aportó nada, de manera tal que hubiéramos llegado al mismo resultado.
En segundo lugar, sostener eso también es un absurdo, porque si yo tengo una cantidad de dinero, el sistema a mí me permite determinadas salidas alternativas. Yo pude haber negociado con el Ministerio Público y con el querellante y con la víctima una salida alternativa, una suspensión condicional del procedimiento, un acuerdo reparatorio, y evitarnos todo este show del juicio. Abogado, Okay. En un caso como este, en que finalmente lo que sabemos es que hay un atropello, la persona que realiza ese atropello abandona el lugar sin prestar asistencia a quien queda herido o muere, luego esa persona es detenida por carabineros y esa persona es declarada inocente, es absuelta. ¿Usted diría que se hizo justicia en este caso? Pero indudable, o sea, a mí lo que me llama la atención de ustedes, los periodistas, y de la gente en las redes sociales, es la desconfianza que existe en nuestras sentencias, en nuestros tribunales de justicia. Eso me llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque cada persona que se vea imputada por un delito debería tener la garantía y la certeza que es el Ministerio Público quien tiene que acreditar ese delito. Y si el Ministerio Público no logra el estándar para acreditar un delito, la persona tiene que ser declarada inocente. Y eso es justicia. Eso es justicia. O sea, aquí no se trata de que nosotros reprochemos una conducta, por muy moral y éticamente que la reprochemos, para decir entonces esa persona tiene que pagar con cárcel. Estamos hablando de materia de derecho penal. ¿Y usted, abogado, un delito de participación? Solo para terminar, ¿a usted moral y éticamente le parece reprochable el actuar de Martín Larraín? En muchos de los aspectos sí. Moral y éticamente me parece muy reprochable. Y lo dije en mi clausura. Incluso dije en mi clausura que muchas de las conductas que adoptó Martín Larraín las podíamos o no las podíamos compartir, pero estamos en el ámbito del derecho penal. Y aquí lo que el Ministerio Público debe haber hecho es haber acreditado un delito y la participación de mi representado, lo que no ocurrió. Abogado Rodrigo Ávila, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.